La masacre contra una familia en México ha conmovido al mundo entero. Y para explicar lo que estamos viendo en México y en el mundo, quiero hoy poner esta tesis, volverla a revisar porque no es nueva. ¿Los terroristas y los narcotraficantes son lo mismo? Alguien podría decir inmediatamente que no, pero quiero que le ponga mucha atención al siguiente reportaje y que usted decida si son parecidos o no. Pero mucho más que eso, la pregunta clave para saber realmente lo que está pasando es, ahí le va la pregunta, ¿la organización de los terroristas y de los narcotraficantes fue diseñada para controlar gobiernos y países? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Control de territorio. Grupos terroristas como Daesh, el llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, tomaron control de zonas en Irak y Siria. Ahí quien mandaba no eran los gobiernos, sino ellos. De igual forma, los narcos, los cárteles, gobiernan de facto en varias zonas del país. Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas. Cobro de impuestos. Los terroristas comenzaron a cobrarle impuestos a la población por el comercio, por la energía eléctrica, incluso Internet, un derecho de piso para existir. En México ocurre lo mismo. Los narcotraficantes cobran impuestos a la población, a los comerciantes, el derecho de piso. Impartición de justicia, robo de recursos naturales, fosas comunes. Los terroristas han dejado numerosas fosas comunes. La ONU documenta al menos 200 con miles de cadáveres. En México los narcotraficantes hacen lo mismo. Incluso la cifra documentada de fosas clandestinas superó a la de los terroristas en Oriente Medio, con 369 fosas. Uso de redes e Internet. Los terroristas usan YouTube, Twitter y Facebook. Las han usado para amenazar a Occidente, difundir ejecuciones de prisioneros, provocar miedo y reclutar miembros, usando también música. En México, de igual forma, la guerra entre los narcos y contra las autoridades llenan de contenido las redes, sus mensajes, amenazas y ejecuciones para provocar miedo, y también usan música o pagan por sus canciones. Forma de asesinar. Terroristas hacen ejecuciones, cortan cabezas, incineran, prenden fuego inmuebles, disparan a quemarropa, sin piedad ultiman a sus rivales. Los narcos hacen lo mismo. Guerra contra el periodismo. Los terroristas odian a los periodistas. Decenas han desaparecido en Siria e Irak. En México, los periodistas que se atreven a revelar cosas del narco y el crimen igualmente son desaparecidos. Reclutamiento. Quien organiza a los terroristas y a los narcos aprovecha el resentimiento social, la pobreza, el desempleo, el perfil criminal y el extremismo ideológico, sea religioso o sin religión. Objetivo: controlar el poder, el comercio, crear caos, controlar droga, tráfico humano, dividir países o detener al rival, así sea un país entero. We said, you know what? Sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. En los años 80, la CIA comenzó a tratar con los narcotraficantes. Obtuvimos estos documentos del Archivo de Seguridad de Estados Unidos. Muestran cómo el gobierno, a través de Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, tenía conocimiento de la colaboración con los narcotraficantes. Después vino el escándalo donde se involucró a la CIA de usar a los narcotraficantes para llevar incluso armas a Irán y financiar a los contras para derrocar al gobierno de Nicaragua. Como premio, Oliver North fue presidente de la Asociación de Rifle. Y más aún, en 2013, 2 exagentes de la DEA y un contratista de la CIA revelaron algo macabro: que el supernarcotraficante Rafael Caro Quintero no era el asesino del agente de la DEA, sino que fue la propia CIA quien lo mató. Una agencia de Estados Unidos contra otra agencia de Estados Unidos. El agente de la DEA sabía cómo la CIA movía los hilos en toda la droga de toda América.
Gracias a Shadi Alizadeh y a Keivan Moseinín, a la plataforma Nación 321 y a todo el equipo de Detrás de la Razón por esta investigación, y gracias a usted siempre, no me cansaré. Hoy tengo el honor, el gran honor de presentar a un periodista que admiro mucho y su lucha que ha hecho en Estados Unidos por defender la transparencia. Rubén Luengas, muchas gracias por estar aquí, está allá en México, y vamos a tener también, ya lo estamos contactando, al doctor antropólogo, gran investigador y gran escritor Edgar Morin. Gracias a los dos por estar aquí, buenas noches. Antes de ir a la pregunta clave que hice al principio, Rubén, te pregunto algo también demasiado importante, ahí te va la pregunta, y un abrazo antes que nada. ¿Es posible que Estados Unidos tenga la intención de invadir militarmente poco a poco a México buscando pretextos? Bueno, mira, primero me gustaría, para contestar tu pregunta, recordarle a tu audiencia que en 1846, cuando el presidente de los Estados Unidos era James Polk, demócrata, desde su campaña, desde su acto de campaña y de convención demócrata en la ciudad de Baltimore, él ya tenía planteado bajo el concepto de el destino manifiesto, que es supuestamente que la divinidad, Dios le otorga un destino a los Estados Unidos para democratizar al resto de los países, etcétera. El presidente Polk buscó una excusa para invadir México. La excusa fue una escaramuza cuando él ya quería evidentemente quitarle Texas a México. Entonces, hubo una escaramuza al grado de que el entonces congresista Abraham Lincoln le dijo: señor Polk, ¿dónde demonios existe una prueba de sangre estadounidense derramada por los mexicanos? Entonces, con esa excusa invadieron México, y la historia que ya todo el mundo sabe, la pérdida de gran parte del territorio mexicano. Entonces, era sangre derramada estadounidense. ¿Qué ha ocurrido ahora con el asesinato de miembros de la familia Levarón? Aunque tienen la doble nacionalidad, los medios en los Estados Unidos ya están manufacturando el consenso, fabricando la opinión pública para ver a México como enemigo, y ya hay un nado sincronizado en diferentes medios de comunicación y legisladores como el señor Thomas Cotton y muchas otras personas diciendo que aunque López Obrador no quiera, el presidente de México, que ha rechazado la solicitud de ayuda militar para hacer la guerra a los cárteles del narcotráfico en México, están diciendo, aunque no quiera, Estados Unidos tiene la obligación de proteger a ciudadanos estadounidenses dentro y fuera de los Estados Unidos. O sea que, dado los antecedentes históricos del propio México y dado los antecedentes históricos de Afganistán, Irak, Libia, Siria, y la amenaza que se vierte sobre Irán, que fue catalogado en su momento como miembro del eje del mal, inventándose excusas como por ejemplo el Golfo de Tonkin para la cosa de la guerra de Vietnam, el Maine, ¿no? El mismo Lusitania, el hundimiento de Lusitania con el presidente Wilson. O sea, todo en la historia nos indica que se busca una excusa para hacerlo. ¿Será esto una excusa, el asesinato de estos personajes de ambas ciudadanías mormones asentados en el norte de México? Yo digo que hay que tomarlo con toda seriedad, porque si no tuviesen la intención de invadir militarmente, por lo menos están ejerciendo una presión brutal en este momento en contra de la política de seguridad que quiere plantear el actual gobierno mexicano, que es atacar el problema ya en sus causas y no en sus efectos. Por lo tanto, yo te diría, no descarto de ninguna manera la posibilidad de que haya trogloditas en los Estados Unidos que en un momento dado quieran invadir México, sobre pretexto de lo ocurrido ahora con estos ciudadanos estadounidenses, que también mexicanos, ¿verdad? Que a fin de cuentas no sabemos quiénes les dispararon. Yo todavía no lo sé. Bien. O sea que a veces... Bien, gracias Rubén. Edgar, es un placer estar también contigo. Con lo de la familia Levarón, con lo de Sinaloa,
con las balaceras, con las emboscadas a los policías. ¿Qué es lo que estamos viendo en México, por favor, Edgar? ¿Qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues bueno, vemos un escenario cada vez más complejo, un escenario donde hay vacíos de información institucional, y al haber estos vacíos de información institucional se corre justamente el riesgo de que se propaguen rumores. Entonces hay un componente importante en todo esto que tiene que ver con los rumores. ¿Por qué decirlo? Porque si bien los rumores no necesariamente son verdad, lo que también la historia nos muestra es que a través del rumor se pueden difundir una serie de mensajes que en realidad tienen que ver más con propaganda. Entonces creo que ese es un componente importante de todo esto, que sirve para contextualizar parte de los hechos que están sucediendo en esta relación bilateral. Y creo que algo que es también útil señalar es que más que una intervención militar directa, que son bastante costosas, en dado caso se estaría optando por una intervención que es este término ahora más conocido de golpe blando o golpe suave, donde la propaganda y otras herramientas de desinformación son bastante útiles. Entonces creo que hay un escenario donde se complica la seguridad para el nuevo gobierno, donde la violencia vuelve a ser un componente muy importante, aunado, digamos, a este vacío de comunicación institucional eficaz que provoca rumores, ¿no? Y los rumores se prestan, digamos, mucho a hacer este tipo de actos de propaganda vinculados a intervenciones o golpes blancos. Entonces creo que ese sería como un elemento importante a tomar en cuenta, además, bueno, de lo que señala tu invitado también, por supuesto. Rubén, quiero ir a lo más profundo, y la pregunta es para los dos. Primero contigo, Rubén, quiero ir a lo más profundo, porque esto de la familia Levarón, bueno, pues es uno de los muchos hechos que vemos en las noticias de violencia. Algunos periodistas me dijeron, estás loco, ¿cómo crees que los terroristas son igual, similares o lo mismo que los narcotraficantes? Vistos los datos que pusimos en el reportaje y que la forma de operar, controlar y hasta asesinar coincide, pero sobre todo que la CIA ha estado tanto detrás de la fundación y coordinación de grupos terroristas como de narcotraficantes, y ahí pusimos documentos y declaraciones, te quiero preguntar, Rubén, ¿es válida la hipótesis de que el narco como organización, igual que los terroristas, definitivamente es una organización que se promovió para controlar gobiernos y países? O sea, los grupos terroristas y los grupos criminales pueden ser utilizados para cometer actos de terrorismo, sin duda. Pueden ser perfectamente manipulados y pueden ser usados pues por poderes fácticos para cometer actos de terrorismo, infundir caos, infundir miedo, infundir inseguridad, un poco como lo plantea también Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, para tener en shock a la población, a la gente y con fines políticos. Evidentemente que sí pueden ser utilizados, aunque déjame nada más de decir que estoy de acuerdo con Edgar Marín en que en que para mí está ya en marcha, me queda clarísimo el golpe blando o el golpe suave, que está efectivamente basado en la presión, utilizando la propaganda, pero te decía que no descarto lo otro, aunque ciertamente lo veo como la última opción. Pero sí, definitivamente, y lo que dicen ustedes ahí en la introducción es absolutamente correcto. El señor Oliver North, el escándalo de Irán-Contras, y hay muchos otros libros como el del señor McCoy que demuestra que la CIA ha estado metida no solamente en el caso de Irán-Contras y de Oliver North, sino que ha estado metida en Afganistán, en Centroamérica, en diferentes partes, en el narcotráfico. No en la lucha en contra del narcotráfico. Y el señor Gary Webb, un periodista del San José Mercury News, que escribió un libro que se llama Dark Alliance, Alianza Oscura, Alianza Negra, él describió perfectamente eso, cómo empezaron a drogar en las zonas pobres de Los Ángeles, vender droga para financiar a los contras de Nicaragua. Y curiosamente, Gary Webb, fíjate que lo suicidaron, digo yo, pero resultó suicidado en su hotel
después de que le hicieron una presión de nado sincronizado los medios de comunicación a Gary Webb, y él descubrió todo esto. Pero sin duda el terrorismo se puede utilizar, digo, los cárteles de la droga, incluso como caballo de Troya y como presión para intervenir, como ha ocurrido en Colombia con el Plan Colombia, y de alguna manera como han intentado hacer en el Plan o la Iniciativa Mérida aquí en México. Es que es muy significante la declaración de la propia Hillary Clinton que pusimos ahí de cómo utilizan a todos los extremistas y a todos los mujahedines y a los talibanes para armarlos, entrenarlos y darle en la torre a la Unión Soviética, y cómo ella se jacta de que por eso cae la Unión Soviética, y después también ver cómo estas operaciones de la CIA utilizan a cárteles mexicanos para obtener recursos, para enviar armas a Irán, y luego además para financiar a los contras y derrocar al gobierno de Nicaragua. Es verdaderamente tremendo, y de esto debes de saber tú más, Edgar, por Camarena, cómo lo mataron, un agente de la DEA, acusan exagentes de la CIA que la propia CIA mató a la gente de la agencia hermana de la DEA de Estados Unidos. Imagínate, quiero dejar claro, no es que Estados Unidos o la CIA o quien se convierta o la CIA sea quien convierta a las personas en criminales. Yo creo que es algo más cruel, Edgar, y más complejo. Usa a los delincuentes o a los extremistas religiosos o a los resentidos o a los sociópatas y promueve su organización, armamento y comercio para usarlos directa o indirectamente para sus objetivos geopolíticos. Incluso les da la libertad de expresar sus sentimientos y creencias, ya sea una versión retorcida del Islam o de un Robin Hood occidental, y el negocio es redondo. Edgar. Pues sí, hay un componente importante, varios componentes importantes en lo que mencionas. Los servicios o los aparatos de inteligencia, no solo el estadounidense, en general en muchos otros países, han recurrido a esto que se llamarían las zonas grises. Es decir, estos espacios, situaciones donde converge lo lícito con lo ilícito, lo legal con lo criminal, y obviamente pues el tráfico de drogas entra en estas zonas grises del poder. Entonces, digamos que no habría un monopolio exclusivo de la agencia norteamericana, otras lo han utilizado, pero es interesante al mismo tiempo porque en el caso que ustedes refieren en el reportaje de Irán Contras y todo este proceso que se libró en Centroamérica y del que hoy todavía se viven gravísimas consecuencias en términos de el estado prácticamente de guerra en el que se encuentran varios de esos países, lo que encontramos, por ejemplo, es que fue tal la presión que ejerció esta agencia de inteligencia contra esta que le llama su hermana, la DEA, que fue obligada esta última a cerrar sus oficinas durante el tiempo del Irán Contra. Ya una vez que pasó la razón de Estado y la seguridad nacional, que es un elemento muy importante, que es el campo donde juegan las agencias de inteligencia, pues entonces volvieron a reabrir la oficina, digamos, ahí en Centroamérica, y volvieron entonces a descubrir grandes cargamentos de drogas y toda la narrativa que ya sabemos. También habría que pensar que esto que popularmente se llama la comunidad de inteligencia, donde forma parte la CIA y la DEA también, entre otras agencias, pues también entran seguramente en competencias, deslealtades, conflictos, y esto pues obviamente enturbia más el panorama. El caso que refieres, que es muy conocido, tiene que ver justamente con el asesinato de un agente de la agencia antinarcóticos en 1984. Y ahí obviamente hay algunos, más que documentos, porque además son cuestiones, las operaciones clandestinas que no dejan ese tipo de evidencia, pero lo que se encuentra en los testimonios de un exagente de la DEA que investiga el caso es precisamente una posible intervención de la agencia de inteligencia. Entonces, también a veces compiten entre ellas por la información, no necesariamente la comparten, pero lo que sí es un hecho, digamos, es que no las agencias como entes homogéneos, sino al interior, corrientes, grupos de interés, pues obviamente tratan de incidir en sus políticas. Hasta el momento, en el caso mexicano,
pues se ha apuntado a un cambio, al menos en lo retórico, de la política antidrogas, que ha sido básicamente una política punitiva y represiva, de tipo cada vez más militarizado además. Entonces ahí había también como este tipo de dificultades. Lo que parece ser importante es justamente la coincidencia de hechos que vinculan en los últimos menos de 30 días, que vinculan, digamos, situaciones criminales o delictivas con la presencia norteamericana, específicamente el caso de la familia Levarón, que es muy relevante, y también el caso de Culiacán, o este llamado Culiacanazo. Entonces, se dan elementos, para pensar en ese sentido. Perdón, te escucho. Sí, déjame ir con Rubén. A ver, Rubén, ¿qué le va a pasar a México al ver que la CIA se pelea con su hermana, la DEA, en la historia, la agencia antidrogas? ¿Es posible que el gobierno actual mexicano esté emboscado e infiltrado? Y lo digo por muchas cosas, ya que hay dentro del gobierno gente ligada al sionismo o a Israel, y hay gente también contra el sionismo y contra Israel, y la lucha es prácticamente a muerte. Solo un ejemplo, el asesor de Donald Trump, Jared Kushner, el diseñador de la masacre palestina, tal como lo acusan los palestinos a través del acuerdo del siglo que quiere implementar en Oriente Medio, y de la imposición de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que dejó 30,000 heridos y cientos de muertos por las protestas. Este señor Jared Kushner hizo que López Obrador fuera en marzo pasado a territorio de Televisa, a la casa del vicepresidente de Televisa, y los tres cenaran ahí muy contentos. ¿Qué le va a pasar a México en este fuego cruzado? Bueno, es una pregunta bien fuerte. Mira, evidentemente hay una presión enorme de factores externos, de los Estados Unidos, de Israel, del Mossad. Sin duda hay tremendas presiones para el gobierno de López Obrador, que siempre los han tratado de alinear a la agenda que en el mundo y en la región encabeza Estados Unidos. Pero antes me gustaría puntualizar que, mira, la llamada guerra en contra de las drogas que se protagonizó en México con Felipe Calderón, evidentemente fue un gran negocio para corporaciones estadounidenses en la venta de armamento, en la venta de espionaje, en la venta fue un gran negocio. La guerra desde el punto, ya sea en contra del llamado terrorismo, en contra de las drogas, de lo que tú ordenes y mandes, siempre ha sido un negocio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a México lo quieren arrastrar ahora que López Obrador no quiere entrarle a una situación como la de Felipe Calderón, que fue un verdadero fracaso, quiere otro planteamiento. Esta influencia externa es robarle la agenda a López Obrador. ¿Tú quieres otro planteamiento? Sí, pero nosotros no. Te podemos robar la agenda. ¿Y cómo te podemos robar la agenda? Para que no construyas, que no tengas la energía, ni el tiempo, ni todo aquello que se requiere para la construcción, y además para ponerte en contra a tu propia población. Puede ser el narcotráfico, puede ser crímenes como estos que han venido ocurriendo, tremendos, como lo del llamado Culiacanazo, o también lo de la familia Levarón. Perfectamente puede ser. Yo recuerdo cuando nos querían enviar acá a México a la Blackwater, esta empresa privada de sicarios, de seguridad privada, y que los querían enviar para acá, ¿no? Entonces, y ahora que Donald Trump dice, ahí les va, les quiero ayudar, ¿qué nos quieren convertir en Siria? Nos quieren convertir en Siria. Entonces, ¿qué le va a pasar a México? Pues vamos a ver qué ocurre, porque si no se alinea López Obrador, le puede ocurrir lo que me dijo a mí en entrevista en San Francisco John Perkins, autor del libro Confesiones de un gángster económico, que él dice, nosotros enviamos primero a los gángster económicos para buscar que los presidentes se alineen a nuestros intereses. Cuando fallamos, entran entonces los chacales, así les llama él. Y los chacales, me dijo él, son los que asesinaron a Omar Torrijos en Panamá, simulando que fue un accidente de avión. Fue los que asesinaron a Jaime Roldós en Ecuador, simulando que fue un accidente de avión. Yo estoy seguro que los gángsters económicos ya mandaron sus señales al gobierno de López Obrador, que se declara antineoliberal, que quiere zafarse de muchas cosas de México, en fin. Entonces, ¿qué le va a pasar a México? Es una verdaderamente encrucijada, porque antes tuvimos presidentes entreguistas, entregaron el petróleo, entregaron todo, a través también de instrumentos como el Tratado de Libre Comercio, que si bien es cierto,
cierto ha facilitado las exportaciones de sectores, sobre todo en el norte de México, ha desmantelado el campo mexicano y convirtió en maquiladoras a muchos trabajadores, casi como esclavos. Entonces, es una situación muy delicada, muy grave. Vamos a ver, ahora no olvidemos que Trump está de cara a las elecciones, toda esta retórica también es de cara a buscar aquellos discursos donde él decía los mexicanos son violadores, son secuestradores, son malos, y ahorita le están llenando la cabeza, bombardeando la cabeza al electorado norteamericano, una vez más utilizando a México para una elección estadounidense. No sé si me explico. Me encanta cuando dices tu frase, Rubén, el campo de batalla es la mente, y para esto debe saber mucho también Edgar Morín, porque él es justamente antropólogo. Rubén, los chacales que mencionabas, curioso es, hay un tal Félix que estaba implicado en la muerte de Camarena, el agente encubierto de la DEA, que también está implicado con la muerte del Che Guevara. Imagínate, claro, nada más. A ver, Edgar, dame tu réplica de todo lo que estamos diciendo. ¿Qué le va a pasar a México, por favor? Digamos que coincido en buena medida con lo que se está planteando. Es un escenario muy complejo, porque sobre todo porque se mezclan elementos externos e internos. Y además el asunto de las drogas está inevitablemente ligado, en el caso mexicano, a la corrupción, al tráfico de armas y a una serie de problemas de violencia estructural. Sin embargo, también, bueno, en la geopolítica influye mucho la coyuntura. Entonces no hay que perder de vista, creo que dos componentes importantes que pueden en algún momento dado jugar un papel. Primero, la inestabilidad del ahora presidente o del todavía presidente norteamericano Donald Trump. Personas que le han tratado, lo retratan en el libro que escribe este periodista creador del Watergate, Bob Woodward, en su libro más reciente, habla de una característica mental, digamos, muy, muy reveladora del presidente Trump, que tiene que ver con su falta de constancia y con su estrategia comunicativa de pegar para adelante. Entonces, en esta coyuntura externa, digamos, para México, el factor Trump con esta inestabilidad creo que es importante, y combinado, digamos, con las presiones o los grupos de interés, digamos, más recalcitrantes, donde aparecen algunos actores de esto que el también presidente norteamericano Johnson, me parece, se refería como el complejo industrial militar. Eisenhower. La comunidad de inteligencia, ¿no? Entonces, ese sector es muy importante. Creo que hay enemistad, o al menos verbalmente, Trump ha expresado enemistad contra esta comunidad, los ha menospreciado. Entonces, ahí hay un elemento importante en esta cuestión. El otro es su proceso de impeachment, que tiene ahí una relación también política. Entonces, en esa coyuntura habría que analizar todas estas variables de lo que pasa en Estados Unidos, y creo que también algo importante es que el gobierno mexicano tendrá que hacer, si no alianzas públicas por razones obvias, no puede haber una injerencia diplomática, pero sí tiene que hacer vínculos con estas asociaciones que están peleando contra la libre venta de armas. Entre el 70 y el 80% de las armas que se utilizan en México en este asunto de la violencia y de la guerra contra las drogas, o la